¿Qué es un invernadero? Los invernaderos se usan para cultivar plantas en condiciones controladas. Les comento que esto es un proyecto que hicieron unos estudiantes en una universidad de Estados Unidos y realizaron esta presentación. Ellos mencionan que esos invernaderos se usan generalmente como casas de cristal o de plástico en los cuales las plantas se crecen en algunas condiciones controladas. Eso significa una casa verde o greenhouse o invernadero, ¿no? Entonces, generalmente ya conocemos el concepto muy bien, se ha, de, se ha desarrollado en muchas partes del mundo y hoy en día en las ciudades, en las grandes ciudades se están empezando a producir para sacar hortalizas frescas. Entonces, hay invernaderos automáticos. Una forma de invernadero muy importante es la parte de la agricultura de algunos sectores de algunos países, ya que estos proveen plantas en unas condiciones controladas con unas soluciones óptimas. Es decir, con el uso del invernadero mejoramos la calidad de la planta y sacamos la producción más rápido. Los invernaderos automáticos involucran monitoreo automático y control del clima, algunos parámetros que son directamente o indirectamente relacionados al crecimiento de la planta y a sus rendimientos, ¿no? En función del controlar el clima, se requiere un software eléctrico o un software de computadora. El software que se usa en este caso fue el Kale, la versión 3, y está integrado por un equipo desarrollado para ayudar a escribir y compilar algunas informaciones del programa y encapsular algunos programas, el Project Manager, la, el Tool Configuration, el editor, el Powerful Debugger. Este software tiene el objetivo de construir un invernadero miniatura, fue el objetivo de este proyecto, el cual estuvo equipado con un monitor automático de control y de sistemas, un monitoreo constante del control del ambiente dentro del invernadero para asegurar que había adentro la temperatura adecuada, ¿no? La luz, la humedad y los niveles de humedad adecuados, para enfocarse en ahorrar agua, incrementar eficiencia y reducir los impactos ambientales a la producción de la planta. Así como las condiciones del invernadero para subir la información esta a un sitio, ¿no?, de internet. Este es el microcontrolador que ellos utilizaron. Es un dispositivo que tiene una serie de conectores que ellos lo relacionaron a cada uno de los componentes del invernadero. El trabajo con este microcontrolador es un dispositivo que incorpora un microprocesador. Con un microcontrolador tiene el objetivo general que lee datos y realiza algunos cálculos para hacer cambios dentro del invernadero, ¿no? El primer uso del microcontrolador es para operar la máquina que usa los programas y los almacena en un sistema que, que no cambia, ¿no?, en los sistemas con el tiempo. Este microcontrolador, por ejemplo, tiene 40 pines, los cuales tienen una función cada uno, ¿no? Tiene una combinación de software y hardware, es decir, manda la instrucción y el microcontrolador manda la instrucción para que se encienda algún equipo. El objetivo general, por definición, es que el microcontrolador asiste para que se hagan las funciones dentro de la planta, ¿no?, o dentro del invernadero. En general, ese es el objetivo del microcontrolador. También existe un fotorresistor, que es un
resistor que depende de la luz, como una fotocelda, y es un controlador de luz, un resistor variable, ¿no? La resistencia de este fotoresistor disminuye cuando incrementa la incidencia de luz. En otras palabras, exhibe la fotoconductividad. De esa manera, el fotoresistor viene a hacer diferentes tipos. Son de diferentes materiales estos equipos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está la construcción de este fotoresistor, cómo hace que la luz sea detectada. La unidad de energía es un hardware, un componente que suple de energía a todo el sistema eléctrico. Recibe energía de una salida eléctrica y lo convierte a corriente alterna, ¿no? De corriente directa. Una fuente de corriente alterna, un transformador, un puente que rectifica por medio de un diodo para volverlo a la corriente alterna como una pared de fuerza, ¿no? Que hace que no dañe los diodos o los materiales electrónicos. Esto a su vez regula el voltaje para eliminar algunos problemas de algunos cambios de variación. Entonces, en general, eso es lo que es la entrada de corriente. Aquí está como está el diagrama, que es algo que vimos al inicio, y cómo están los diodos conectados. Esto significa que hay una retención de la electricidad. Algunos relay, este es un dispositivo eléctrico que opera como un switch. Estos tienen algunas veces un sistema de control remoto que son controlados por otro switch, el cual es como un switch que hace una especie de ruido. Este está muchas veces conectados a módulos y tienen algunas aplicaciones. El relay permite que la corriente, que es muy menor, hace que accione una corriente mayor. Generalmente el relay recibe una energía en microvolts y acciona cosas más de mayor tamaño, ¿no? Como voltaje alto. Esta es la imagen de un relay donde hace el contacto. El termistor es un tipo de resistor que varía la resistencia y esto tiene que ver con la temperatura, entonces algunos son de función térmica. La pantalla, la pantalla de líquido, de cristal líquido, pues todo lo conocemos, ¿no? Desde los celulares. También es un dispositivo que se utiliza para estar leyendo las instrucciones y estar monitoreando lo que está pasando en el sistema eléctrico. Sensores, estos son los que hacen que actúen los equipos. En ese sentido, el sensor de humedad, el sensor de temperatura, el sensor de luz, son los que nos están dando un estado de las condiciones que hay dentro del invernadero. El sensor de temperatura, esta es una visión. El sensor de humedad, para ver qué tanta agua hay o vapor de humedad hay en el aire. Las ventajas de tener es que esto aumenta la fertilidad, hay una mejor productividad e incrementa la calidad del cultivo. Además, el porcentaje de germinación de semillas es mayor dentro de los invernaderos que cuando lo hacemos afuera. Entonces, hay mejoras que se pueden hacer en el futuro, lo vamos a mencionar. Entonces, ese es el proyecto que hicieron los jóvenes, que en teoría era algo similar a lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, los sensores y actuadores son elementos del sistema de control que les mencionaba. El sensor es aquel que toma la lectura y el actuador son los que realizan la operación. Vemos acá los sensores de luz, de temperatura, de humedad, y los actuadores pues es la bomba, es la lámpara, es el ventilador, es el motor que hace que baje o cierre una cortina, ¿no? Esos son
los tipos de acciones. Entonces, hay sensores de seguridad que detectan la presencia o de un individuo en movimiento, sensores del clima. Estos nos dan datos, algunos sensores como la barrera láser para detectar si hay presencia de roedores dentro del invernadero. Aquí están los termostatos que nos determinan la temperatura que hay dentro del sistema de riego o de las tuberías para subir la temperatura al invernadero. Entonces hay interruptores de nivel líquido incluso que podemos poner en un tanque de almacenamiento para que al llegar el tanque a su nivel, el interruptor lo detenga o pare la bomba, ¿no? Que ya no se esté llenando. Los sensores de temperatura son los más comunes y hay mucha variedad para detectarnos la temperatura dentro y fuera del invernadero. Entonces, hay sensores específicos como para depósitos de agua que se usan incluso en los automóviles, pero son útiles también en el invernadero, nos dan lecturas, pues. En el caso de sensores de luz, para determinar qué tanta luz está entrando al invernadero y tomar decisiones de cerrar una pantalla de malla sombra o abrir la ventana si es que es mucho el calor, etcétera, ¿no? Entonces, los sensores de humedad que se pueden poner en el suelo para medir la humedad del suelo o dentro del sustrato para ver si le falta agua o tiene exceso de agua, ¿no? Así como el de humedad ambiental para prender el fogger. Entonces, estos tipos de sensores son los que hacen la función de tomar la lectura. Hay una gran variedad de sensores. Nosotros tenemos la posibilidad de buscar en el mercado si tenemos la intención de crear un proyecto, ¿no? Les voy a pasar esta información para que la tengan. Y en los actuadores, pues son los que hacen la acción del sensor, el motor que enciende y apaga, el ventilador cuando hay mucho calor, la iluminación cuando el sensor de luz está detectando que la luz no es suficiente, el calefactor cuando baja la temperatura mucho en el invernadero. En el caso de las barreras de acceso es una función mecánica que nosotros lo podemos hacer para el invernadero. Es la misma función, este enciende, abre o cierra una puerta o una ventana cenital, etc. En el caso de mandos de válvulas o pasos de aire, cuando empieza el calor, necesitamos prender abanicos en ese sentido, ¿no? Controles de motor, etc. Hay una gran utilidad de estos equipos, de estos actuadores.